En este momento estamos aquí en Plaza Bolívar, están realizando el Congreso Nacional por la Paz y están dando reporte de los diferentes departamentos, de los 32 departamentos que tiene la República Colombiana. Y aquí tenemos Jaime Rodríguez, vocero por la Minga, nariñenses por la Paz. Nariño, para la gente que no son colombiana, está situado en el sur, con frontera con Ecuador, en una zona hermosísima con la costa atlántica, pero también es una zona muy convulsionada por el conflicto, por la guerra, por la injusticia social que representa también esta República Colombiana. Bueno, Jaime, cuéntanos un poco. La voluntad y el sentimiento por la paz se expresó muy bien el 20 de octubre el año pasado, cuando realmente los nariñenses se fueron a las urnas para expresar su voluntad y su deseo de que una vez para siempre reina la paz en Colombia. Sí, es cierto, en Nariño triunfó la paz, así debemos decirlo de manera arrolladora, 70% de votación, y eso es fruto de todo un desarrollo de conciencia social y popular de muchos años, justo por ser un territorio tan abandonado como lo es Nariño, porque este es un estado colombiano centralista que tiene 4 focos, pero la periferia la ha abandonado. Las necesidades básicas y satisfechas de Nariño, sobre todo de su costa pacífica, son las más altas de todo el país. No hay saneamiento, no hay agua potable, no hay escuelas en muchos lados, menos vías, menos electricidad, NBIs altísimos. Pero eso justo también ha generado un pueblo rebelde que se ha levantado muchas veces exigiendo atención del gobierno central y que ha generado movimientos sociales, muchos movimientos sociales de estudiantes, maestros, campesinos, afros, indígenas, porque ya tenemos 7 pueblos indígenas y tenemos muchos afros en Nariño. Bueno, además un movimiento contra la corrupción vi también el año pasado, ¿no? También hubo en la costa movimiento contra la corrupción y es muy fuerte en general históricamente la lucha porque lo público sea de verdad para los ciudadanos que lo proveemos con nuestros impuestos. Eso buscamos hacerlo respetar sagradamente en Nariño. Bueno, pero le decía, en ese territorio se ha generado una conciencia muy grande y esa conciencia de los movimientos sociales esencialmente es la que nos ha llevado a que de una parte la extrema derecha, Uribe por ejemplo, se ha derrotado frecuentemente, 6 veces derrotado, y que las fuerzas progresistas, demócratas, avancen mucho allá y pongan gobernadores. Allá hemos tenido 4 gobernadores alternativos de izquierda, incluso Navarro, que estuvo en la guerrilla, fue gobernador nuestro, Parmenio Cuellar, un rector de la universidad, Raúl Delgado, que fue sindicalista de maestros, del sindicato de maestros, fue el último gobernador alternativo. Eso es muy diciente de la fuerza que tiene Nariño. Entonces, hay en Nariño un territorio privilegiado porque es frontera, es mar, unas tierras fertilísimas, tenemos Amazonía, tenemos Andes y tenemos costa, un pueblo muy fuerte en materia de conciencia social y en cultura. Tenemos 3 nominaciones de UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, Nariño, su carnaval, su música de negros y su camino del Inca que llega allá. Entonces tiene muchas condiciones Nariño y por eso el deseo de paz, de vida tranquila, de no violencia es muy fuerte allá. Cuando llega la guerra a Nariño, que es reciente, hace 25 años, la gente de inmediato se puso muy firmemente a luchar a través de las organizaciones sociales, de las iglesias también, para que la guerra no afecte a los civiles. Y se organizaron muchos movimientos civiles que hoy están aquí. Ya cuando firmaron las FARC, nosotros apoyamos con todo. Y estamos apoyando al ELN con todo. En su momento ya apoyamos con todo al M-19. Siempre Nariño ha apoyado los procesos de paz porque mayoritariamente el pueblo nariñense no está de acuerdo con el uso de la violencia en la política ni en ninguna actividad humana. Es un pueblo muy humanista justo por su cultura, no por sus avances grandes en movilización social, en organizaciones sociales. Y hoy aquí lo hemos demostrado. Hicimos un congreso de paz maravilloso, trajimos propuestas muy claras, en las urnas ya lo demostramos, y vinimos a hablar con claridad de lo que pasa en Nariño, pero también a cantarles.
hemos cantado como canta nuestra gente. Es muy cantora la gente de Nariño y es territorio de poetas muy grandes que en Europa incluso lo conocen mucho. Aurelio Arturo es estudiado en Alemania, en las universidades alemanas, porque es un poeta ambientalista, es el poeta de los ecólogos, el primero que fue llevado a Europa como símbolo de la lucha por la naturaleza. Hemos escuchado también en la prensa más o menos aliada con Uribe que el nuevo alcalde que derrotó el candidato uribista es un vocero de las FARC. ¿Cuál comentario merece eso? No, no es cierto. A Julio Rivera, que ganó ahora este domingo, a Julio Rivera lo apoya primero los indígenas. AICO, que es el partido de indígenas, es quien le dio el aval, como se dice en Colombia. Segundo, lo apoyó casi toda la izquierda. ¿Sí? Entonces ahí estuvo la ASI, la Unión Patriótica, estuvo gente del Polo Democrático. Tercero, lo apoyaron gentes de los partidos tradicionales también, incluso Vargas Lleras estuvo por ahí dando su apoyo. Pues no se preparando su propia carrera electoral. Preparando de pronto, pero muy tangencialmente. Las FARC, que tienen mucha fuerza en Tumaco, no participaron directamente porque ellos no pueden hacerlo, pero mucha de la gente que ellos influencian votó por Julio, porque no hay duda, Julio era es una opción clara frente a la otra candidata que sí tenía todas las sospechas de tener ligazones con los paramilitares y venía de ser candidata lamentablemente del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido Verde, inexplicable, porque el Partido Verde tiene otros comportamientos, pero en Tumaco se equivocó, promoviendo una candidata que claramente venía del sector corrupto, que había sido destituido de la alcaldía, promovida por un representante a la Cámara, que había sido destituido también por la Procuraduría y que venía del sector de Javid Merek, ¿sí? Y de su hermano, uno de ellos en la cárcel hoy y otro prófugo por sus vínculos con paramilitares. Sí. ¿Cómo ha ido la implementación del acuerdo del proceso de paz en La Habana, en el Tumaco? Supimos que el primer guerrillero asesinado fue justamente en el departamento del Nariño, precisamente en la capital del departamento, que es el Tumaco. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, hay algo favorable, y es que todos los insurgentes que estaban en armas ya están concentrados en dos lugares, la playa cerca de Tumaco y en el norte, que también hay guerrilla de las FARC, en Policarpa, ya están agrupados. Eso es muy positivo porque se ha disminuido tremendamente toda la violencia que teníamos, la confrontación. Entonces ya casi no hay voladuras de oleoductos, de torres, no hay afectación a la población civil, ha disminuido casi por completo los muertos y heridos de la fuerza pública, ¿no? Pero desgraciadamente sí se presentan unas trazas que son los lastres que quedan del paramilitarismo y de los grupos de delincuencia común, porque esa zona es muy rica. Tumaco es el primer productor de hoja de coca en Colombia, y Colombia es el primero del mundo, Tumaco es el primero del mundo. Y hay mucho oro. Y hay mucha minería ilegal, hay más de 600 máquinas retroexcavadoras sacando oro de los ríos. Son inmensas, son maquinarias Caterpillar, de esas amarillas. ¿Sí? Entonces, como hay todo eso, esas bandas criminales siguen. Por eso es que estamos clamando para que el gobierno colombiano y Naciones Unidas y todo lo que tenga que ver con la seguridad, ¿no?, de los ciudadanos líderes, porque han sido asesinados líderes, y de los guerrilleros, que es a lo que tú te refieres, dispongan todos los mecanismos para atacar a ellos, que son delincuencia común, son bandas criminales. Ellos no tienen motivación política, su motivación es el dinero, la plata de la coca o la plata del oro. Entonces ese es un deber hoy del Estado colombiano. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Bueno, el ministro Pardo estuvo aquí, ha mostrado los planes que tienen. Por ahora, como planes, están avanzando en planes. Han puesto al vicepresidente, que es general de la República, el mejor policía del mundo, el general Naranjo, lo han puesto al frente de un plan para acabar con estas bandas. Pero lo cierto es que siguen matando gente.
nos han matado líderes sociales, nos han amenazado organizaciones sociales y han matado ya lo que Que tú usted señalas. mencionó en su intervención acá en la plaza que son asesinados, o sea, es asesinada una persona por día. Sí, eso lo dice la Fiscalía, no lo digo yo. Perdón, la Fiscalía. Es de la Fiscalía. La Fiscalía acaba de sacar un informe que señala eso. El que en esos territorios ya no haya FARC, pero siga la coca y siga el oro ilegal, ha hecho que lleguen bandas, incluso mexicanas, el Clan del Golfo. Y esas bandas son las que están provocando los nuevos crímenes por controlar el territorio. Y la Fiscalía dice un muerto diario en Tumaco, pero producto de estas, ya no del conflicto con las organizaciones políticas insurgentes, ya no es conflicto político, es conflicto directamente con estas bandas que políticamente muchas veces se expresan como amigas de la extrema derecha, eso no debemos olvidarlo. La extrema derecha en Colombia ha sido profundamente feroz, sanguinaria, y mandó a asesinar 3.000 personas hace pocos años, a todo un partido, la Unión Patriótica. Ellos siguen con mucha fuerza en muchos estratos del Estado colombiano. Pero lo de hoy en Tumaco sí tiene que ver con lo que le digo. Por eso es que necesitamos que se erradiquen esas bandas. Una acción del Estado para que combata delincuencia. Son delincuentes, con ellos no se puede negociar. Hay sectores de la fuerza pública, el ejército y la armada y la policía que tiene también algún nexo, como es históricamente es conocido y reconocido de los 50 años del conflicto armado en este país. Bueno, hay lastres todavía que no han sido superados, que deberían ser superados. Por eso estamos pidiendo la depuración de las Fuerzas Armadas y el cambio de la mentalidad y el de la doctrina de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia todavía se rigen por la doctrina de seguridad nacional decretada por la Escuela de las Américas, que es una doctrina feroz, que dice en América hay grupos insurgentes que son apoyados por el pueblo, por las organizaciones sociales. Si les quitamos ese pueblo, ellos morirán. ¿Sí? A esa doctrina de seguridad que le llaman quitarle el agua al pescado, todavía sigue vigente en Colombia, ¿sí? Desgraciadamente. Es una teoría norteamericana y contrainsurgente, ¿sí? Entonces, ese hecho ha llevado a que muchísimos líderes sociales sean asesinados, 160 desde que fue firmado el Pacto de Paz aquí. Pero eso es uno. Extrema derecha, todavía, fuerzas militares, todavía con esa idea en la cabeza, ¿sí? Y por eso a ese uno es que pedimos cambio en la doctrina. Tienen que cambiar las fuerzas militares, porque de lo contrario esos lastres seguirán haciendo mucho daño. Y lo otro es lo que hemos hablado hace un momento, ¿sí? Criminalidad, bandas criminales que van por dinero, no van por doctrina de seguridad nacional, que es una doctrina política, van por dinero. Pero el Estado debe atacar integralmente los dos fenómenos. El año pasado, si no me equivoco, el portal La Silla Vacía hablaba sobre cómo el campesinado con sus organizaciones tradicionales, también había otro tipo de organización del campesinado a través de los movimientos sociales o organización de masa de la insurgencia de las FARC en el departamento de Nariño y sobre todo alrededor de Tumaco. Estaban organizando, tenía una organización bastante impactante según ese portal de La Silla Vacía, pero que fue también enfrentado de una u otra forma con los sectores tradicionales del bipartidismo, qué sé yo, del sector de la policía, el ejército. Por eso han sido asesinados, como usted dice, más de 160 líderes sociales. Pero, ¿cuál es la posibilidad ahora del campesinado de realmente de organizarse? ¿Cuáles son los planes según el acuerdo de paz en La Habana? Entregando tierra, títulos al campesinado a hacer su otra reforma agraria, aunque sea muy moderada en esa zona. Sí, los acuerdos de la paz son una gran esperanza, por eso
los apoyamos tanto, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los campesinos. Nosotros no tenemos nada que ver con la insurgencia, nunca hemos estado en armas, somos una organización social no violenta, Minga Nariñense por la Paz, pero sabemos a profundidad que de los acuerdos de La Habana, 5 benefician directamente a los campesinos nariñenses. El de reforma agraria integral lo beneficia completamente, porque esa reforma prevé tierras, asistencia técnica, mercados, infraestructura rural, bienes y servicios. En Nariño es 60% campesino y pobres. ¿Sí? Entonces, esta reforma agraria va a mejorar las condiciones de vida. Segundo, el acuerdo de erradicación de cultivos ilícitos. Nariño es el primer productor de Colombia que se sustituye los cultivos de coca por cultivos que le den a los campesinos ingresos decorosos para vivir bien. Maravilloso, porque nos quitamos encima ese lastre de la coca, que es el que genera tanta violencia. Tercero, el acuerdo para mejorar la legislación y el apoyo a las víctimas del conflicto armado, ¿sí? A partir de garantizarles a ellos todo lo que es una asistencia integral, una reparación integral. Beneficia a 600.000 nariñenses, que son casi todos campesinos. Entonces, ¿cómo no vamos a querer esos acuerdos? Los queremos, a más de que haya una reforma política que limpie la política y que permita a los líderes esa reforma como lo va a permitir que también tengan expresión política, así sean campesinos, así no sean políticos ni industriales ni gente de dinero, son ciudadanos que tienen derecho a llegar al Parlamento. Y por eso en los acuerdos de La Habana se prevé que haya acceso al Parlamento de las organizaciones sociales de las zonas donde estuvieron las FARC. ¿Sí? Por lo menos en Nariño hay 2 zonas y es posible que 2 nariñenses campesinos de esas zonas de influencia de la FARC vengan aquí al Congreso, ahora, pronto, elegidos, porque así lo previeron los acuerdos de La Habana. Y eso es algo muy importante y por eso las FARC, que son una organización político-militar, ellos no son solo militares, desde que estuvieron en armas venían trabajando con las comunidades, porque preveían que una vez entreguen las armas, ellos tendrían que ir a la vida política. Y sí, en efecto, ellos han tenido influencia social en los sitios en donde están. Han hecho trabajo que la gente los ha visto. Muchas veces ayudan a hacer escuelas, muchas veces ayudan a controlar el orden público, a dar seguridad en los momentos que estuvieron en armas. Ahora pues seguirán teniendo influencia política y seguramente dejan las armas y vienen al Congreso o van a las alcaldías, a los consejos. Y eso está muy bien, porque de eso se trata, que se cambie la violencia, las balas por votos, por ideas, por acción a favor del pueblo, que es lo que necesitamos. Bueno, señor Jaime Rodríguez, vocero de la Minga Nariñense por la Paz, muchísimas gracias y esperamos realmente que el acuerdo se va a consolidar, sobre todo en esa zona tan golpeada por el conflicto durante tantos años. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, esperamos que esto tenga buena difusión porque necesitamos mucho acompañamiento del mundo, de la cooperación internacional, de todos los países. Aquí en Colombia se juega muchísimo de la paz mundial también, me parece un eufemismo, pero no, es realidad, que hay un modelo de paz. Si ese modelo funciona, habrá un gran aporte a la paz del mundo. De lo contrario, tendremos que seguir esperando.